Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva actividad del Congreso de la FEPRA, Psicología y Comunidades. Nos reunimos para escuchar la presentación de la doctora Marta Jerez Ambertín respecto de traumas e impacto subjetivo del cambio climático. Para mí es un placer, una alegría enorme presentarles a nuestra querida Marta Jerez, una muy importante docente de psicoanálisis en la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Ella además es magíster en teoría psicoanalítica por la UNAM, doctora en psicología por nuestra universidad, la Universidad Nacional de Tucumán, postdoctora en psicología por la Universidad Católica de San Pablo de Brasil, doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, miembro honorario de Institución Psicoanalítica Lapsus de Toledo, España, docente de la carrera de doctorado de la Universidad Nacional de Tucumán y de las maestrías de la Universidad Federal de Pernambuco de Brasil, de la Universidad de Mar del Plata, de la Flaxo y de la Universidad de la Concagua de Mendoza. Es autora de textos muy importantes como Las voces del superyo, Imperativos del superyo, Entre deudas y culpas, sacrificios y Venganza y culpa. También es compiladora de 4 tomos sobre discurso jurídico y discurso psicoanalítico y es investigadora y evaluadora de proyectos de investigación como parte de la CONEAU y del CONICET. Bienvenida Marta, la escuchamos. Muchísimas gracias, Fabiana. Buenas tardes. Muchas gracias, Fabiana, por la presentación. Es un gusto ser coordinada por usted, una colega de Tucumán, con quien hemos compartido muchos espacios. Reitero entonces el título de la conferencia, Traumas e impactos subjetivos del cambio climático. Buenas tardes a todos, muy agradecidas a las autoridades de FEPRA por esta invitación para participar como conferencista de este 18 Congreso Nacional de Psicología. Y a su vez, el inmenso honor de que esta conferencia sea desde el auditorio Beatriz Perocio, a quien conocí cuando ella era presidenta de FEPRA y cuya desaparición no dejamos de repudiar. Primer punto. De 1976 a estos tiempos. Ayer, 24 de marzo, se cumplieron 46 años del golpe de Estado y de la más cruenta dictadura militar que sufrió nuestro país. Quienes sobrevivimos ese atroz terrorismo de Estado, no podemos menos que rendir homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y reiterar nuestra consigna: no olvidar, no perdonar. Entre esos compañeros desaparecidos está Beatriz Perocio, que nuestra memoria, al día siguiente del Día de la Memoria, no extinga tanto horror, ni festeje con un simple feriado un acontecimiento tan cruento. Hay aún mucho que no se sancionó de aquella época, y los más de 300 nietos que todavía no se recuperaron es otra de las deudas interiores no pagadas. Hay muchas más que nuestra memoria no decline. Pero, ¿cómo era el país, nuestro mundo, hace 50 años casi, cuando un puñado de genocidas decidían sobre la vida y la muerte de sus conciudadanos? Era un momento en el cual, a pesar del error, todavía se sostenían las esperanzas y los sueños por un mundo mejor. Esperábamos efectivamente un mundo mejor. Soñábamos con un mundo más igualitario y eso sostenía nuestra lucha a pesar de las atroces persecuciones. Una parte del planeta vivía bajo regímenes que se decían socialistas. En otras partes pululaban agrupaciones políticas que, en la legalidad o la clandestinidad,
propugnaban por cambios en el mismo sentido político. El capitalismo, como estructura socioeconómica, era puesto en cuestión, muy puesto en cuestión. El universo de Internet todavía no se había descubierto. Los amores y los odios se expresaban en las calles entre gases lacrimógenos, corridas, secuestros, cárceles, luchas. Se salía a la calle, se debatía en las universidades, en las fábricas y se participaba en los múltiples reclamos populares. Los psicoanalistas, los psicólogos, no fuimos ajenos a esos tiempos. Algunos optaron por mantener y reforzar el statu quo, como muchos lo hacen todavía. Otros luchábamos por cambiarlo, en la convicción de que nuestra profesión no anula nuestra condición de ciudadanos y que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de bregar por una subjetividad, una sociedad y un planeta con futuro. Si pudiera sintetizar mi visión de aquellos tiempos, podría resumirla en una frase. Había esperanzas, teníamos esperanzas, estábamos convencidos que el futuro podía ser mejor. Y quisiera al respecto recordar también hoy a una luchadora incansable al respecto, mi querida amiga Silvia Bleichmann, que nos dejó hace un tiempo, pero nos legó sus libros. Y un gusto además que una de las salas de este Congreso de FEPRA lleve el nombre de Silvia. Pero, como decía antes, casi 50 años después, la mayoría de esas esperanzas se han extinguido. Y digo, la mayoría, no todas. Caso contrario, no estaríamos aquí en este Congreso debatiendo estos temas. 2. Del ecocidio actual. Pero es preciso decir, hoy el barco en el que todos viajamos tiene enfrente y muy cerca al iceberg, la extinción del planeta. Lo ha sintetizado muy bien esa adolescente, hoy ya casi adulta, seguida por miles de jóvenes en las redes sociales. Aludo a Greta Thunberg, que ha dicho, no hay planeta B. No hay planeta B. Y sin embargo, se sigue haciendo todo lo posible para destruir al planeta A. Mientras, agrega Greta, las clases dirigentes hacen bla, bla, bla y la devastación continúa. La guerra de Ucrania, por ejemplo, ha servido en Brasil para justificar la continuación de la deforestación de la Amazonia, el pulmón del planeta. Nos estamos quedando sin pulmón y todos sabemos a dónde conduce quedarse sin pulmón. Algunos tratan de minimizar esta cuestión. De hecho, no encontré bibliografía sobre el tema, casi no la hay. Lo poco que hay alienta a que, recurriendo a la resiliencia, no corremos demasiados peligros. Retornaré a esto un poquito más adelante. Un colega amigo que dirige una prestigiosa revista nacional de psicología propuso el tema del cambio climático para un número de este año, pero tuvo que cambiarlo por otro. Solo recibió una contribución, la mía. Quedé sorprendida, diría casi estupefacta por esto. Pero hay más. Anoche me enteré que otra revista, esta ya digital, coordinada por otro queridísimo amigo, abrió una sección sobre subjetividad y cambio climático. Hasta hoy no puede salir a la luz porque no recibieron ninguna contribución.
me pregunto, ¿qué nos está pasando que no escribimos sobre el tema del ecocidio? Sin duda, movió un poco el avispero social y subjetivo la película No mires arriba, dirigida por Adam McKay con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, y fue, sin duda, un éxito mundial en 2021, a pesar de las contradicciones que la habitan. No podía esperarse un alegato contundente de algo producido en el seno mismo de los más medias del neocapitalismo. Los efectos del film rápidamente se desmoronaron. Si la película alentaba a mirar al frente, al colapso del planeta, colapso del que todos somos, de alguna manera, cómplices responsables, la mira rápidamente se corrió y se hizo título y se hizo carne el título de la película. O se hizo título y se encarnó a ese título. No mires arriba. Y es que casi nadie quiere mirar ni para arriba, ni para el costado, ni para el otro. Casi nadie quiere mirar nada. Triunfa el mandato de tener ojos para no ver, oídos para no oír, boca para no hablar de lo verdaderamente importante, de lo que hace a nuestro futuro y al futuro del planeta. Ojos, oídos y bocas se ocupan y atienden banalidades que entretienen, mientras el derrumbe se aproxima. Banalidades que el mercado empuja a modelar, programar a los buenos consumidores, a los felices consumidores, siempre en contienda con el prójimo, el rival, que puede comprar la mejor casa, el mejor smartphone o reloj celular, obtener el mejor cuerpo, modelar la mejor pareja, lograr el mejor viaje, recibir el mejor regalo por haber consumido tanto y sobrepasar al competidor. El empuje es a obtener más rápidamente la dicha. En suma, asarse de goce, pasar de las cosquillas a la parrilla, como dice la cama. Pero, más allá de los efectos de la película No mires arriba, que quedaron anulados por el mecanismo de la renegación, todos nosotros sufrimos en el mes de enero un golpe de calor nunca parecido a ese nivel, con temperaturas que superaron los 45 grados o más por 5 o 7 días seguidos. ¿Lo recuerdan? Eso no nos contaron. No fue efecto de ninguna ficción como un film. Lo vivimos en el cuerpo de una manera atroz. Y nos dijeron, nos advirtieron que era apenas un anticipo de lo que vendría en los próximos veranos. Pero, nuevamente, el mecanismo de la renegación operó para desestimar el impacto del calor vivido. Cada uno se encargó de organizar cómo pasarla bien, ya sea comprando más aparatos de refrigeración, de alguna manera, ya sea huyendo hacia lugares con menos impactos de calor, o queriendo creer que eso no volverá a pasar y que fue un aborto de la naturaleza. Resultado, se minimizó el anticipo de las calamidades que ese aumento de temperatura anticipa. Sequías, muertes de animales y plantas, suba del nivel del mar, etc. Y las secuelas del hambre, miseria, crisis económicas más brutales, ya las estamos viviendo. No queremos verlo, como tampoco queremos ver
las consecuencias atroces de la pandemia de COVID, que, no sé si se enteraron, aún no pasó. Y si no lo creen, lean sobre el recrudecimiento del COVID en China. Reguero de muertes, de nuevas dolencias y un cúmulo de incertidumbres sobre la salud física y psicológica de los próximos tiempos. Los que minimizan la cuestión del cambio climático, ¿acaso deberían informarse? Pero, ¿quieren saber? Bastaría con que piensen en lo que ocurrirá cuando ciudades como Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata, Miami, New York, Río de Janeiro o Londres deban ser evacuadas por la subida del nivel del mar. Lo que ya está pasando. Algunos podrán decir que se jodan los que viven ahí, pero ¿se han puesto a pensar hacia dónde creen que huirán los inundados? La supuestamente solidaria Europa ya empieza a experimentar los enormes problemas de la llegada de millones de inmigrantes ucranianos, blancos y rubios, y por eso, mejor recibidos que los oscuros inmigrantes del norte de África, Afganistán o Siria, que están a la vista, arriesgan la vida para huir del infierno en el que los blancos y rubios han convertido sus países. Pero no hay posibilidad en ningún lado de recibir tanta gente. Lo cierto es que probablemente nadie se salvará. ¿Cuál es la relación entonces? Porque la hay, entre los años 70 y estas 2 décadas del nuevo milenio. ¿Cuál es la relación, porque la hay, entre las luchas de entonces por un cambio de sistema económico-social y las actuales para detener la destrucción del planeta A? No es muy difícil encontrarla. El capitalismo es un sistema que no tiene otro objetivo más que el lucro, la maximización de ganancias. Ello implica cosas tan diversas como tener empleados en negros, convertir parques públicos en rascacielos, destruir humedales para hacer country, arrasar bosques nativos para plantar soja, contaminar ríos porque es más barato contaminarlos que tratar los desechos. Podría agregar 1000 cosas más. ¿Cuál es el resultado? Nuestro planeta agoniza, agoniza. El fracaso de las luchas por un cambio de sistema, el triunfo planetario de la especulación capitalista ha resultado en esto. 3. Malestar en la cultura y superyo. Cabe entonces preguntarnos si hubiera sido posible otra cosa. ¿Podríamos los humanos cuidar de nuestro planeta cuando ni siquiera podemos cuidar de nuestra propia casa subjetiva por un ejercicio constante de violencia contra sí mismos? He ahí el superyo, tema al cual me dedico hace más de 30 años. Mis libros sobre el superyo dan cuenta de ello. Ahora bien, cuando en el fatídico 1933 el nazismo ascendía al poder y todo hacía suponer que una próxima guerra se aproximaba, Einstein le pregunta a Freud: ¿es posible poner a salvo a la humanidad de la psicosis de odio y destructividad? El maestro responderá que no hay demasiadas esperanzas, porque en la subjetividad no hay sosiego, porque la paradojal ley que debería regular los lazos humanos
enarbolada como símbolo de pacificación, se instaura con un plus de violencia y hace malestar precisamente con la instancia feroz del superyo. Solo la apuesta al deseo puede apaciguar al goce en aquellos que pueden rehusarse a la monstruosa captura del goce. El deseo es la única coartada al imperativo del superyo, pero para sostenerlo es preciso atravesar el duelo por los laberintos de la inconsistencia y castración del otro, algo nodular que muy pocos están dispuestos a transitar. La ley simbólica y la estructura misma de la cultura que cincela a las subjetividades son responsables de la pacificación, pero también de los pesadelos, tanto de los saldos del deseo como de las funestas púas del goce. La instancia superyoica, residuo de la pulsión de muerte en el sujeto, atenta contra la paz íntima, germen de prácticas autodestructivas, silenciosas o estrepitosas, que opera corrosivamente obstaculizando los lazos de los humanos. Desilusión de Freud. No tiene promesas que den consuelo al porvenir. Los 50 millones de muertos y el holocausto de la Segunda Guerra Mundial corroboran lo acertado de su renuncia a dar consuelos. En el meollo mismo de la civilización, el malestar que le es intrínseco se revela contra ella. Sitiada desde dentro por un íntimo extranjero, el superyo muestra que hostilidad y cultura avanzan juntas. Guerras, depredación del planeta, pandemias, progreso, pero también muerte, lo evidencia. 4. Entre la esperanza y lo traumático, el duelo. El superyo, como imperativo de goce despiadado y cruel, ha sido vinculado por Freud y Lacan por su alcance compulsivo con el trauma como agujero en lo real. En la relación entre trauma y superyo se trata de la incidencia de un goce aniquilador que se hace compulsión de repetición y que se cuela más allá de toda regulación y de toda significación posible. Siempre un más allá del principio del placer. Freud enfatiza la hostilidad de la cultura primero y la hostilidad pulsional después, antecedentes que por lo general pasan desapercibidos en su lectura. Es así que la destrucción pulsional no es sino confluencia de la hostilidad y la miseria del desvalimiento, dependencia del ser humano. Raíz misma del masoquismo, el sadismo y el superyo. Y es que no hay instinto, no lo hay, para nada, nada es natural, sino incidencias de las púas de la cultura y el lenguaje en el ser humano. Para Freud, el programa de la cultura no contempla, lamentablemente, la dicha humana. Su malestar es estructural. Donde se espera a Eros, acude siempre, inevitablemente, Tánatos. La definición freudiana de cultura destaca dos fines de la misma: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los humanos. Ahora bien, la protección del ser humano frente a la naturaleza ha devenido hoy, caramba, qué sorpresa, en la necesidad de proteger
a la pobre naturaleza contra los embates del ser humano. Y los vínculos recíprocos entre los hombres ha devenido, ¡oh, sorpresa!, en la necesidad de proteger al ser humano de los embates contra sí mismo y contra otros seres humanos. Vaya paradojas el malestar en la cultura. La devastación del planeta A y las migraciones a Estados Unidos, a Europa y hace poco a Chile de seres desesperados están ahí para probarlo. Lo cual no obsta para que algunos lo tomen a risa, como la notera que ante la erupción del volcán de la isla de La Palma, en Mallorca, comentaba con alborozo la belleza de esas escenas en la noche, que para ella remedaban los fuegos de artificio de una fiesta. Caramba, una catástrofe devenida en fiesta de artificios. Mientras sus colegas entrevistaban a rudos hombres que, por tantas pérdidas irrecuperables, tenían lágrimas en sus ojos. Mientras miles de nuestros congéneres huían de la erupción, perdiéndolo todo, otros se agolpaban en la compra de pasajes para ver las hermosas escenas de la erupción en la noche estrellada. Suena esto tan ridículo como festejar en la cubierta del Titanic la hermosura del iceberg y sacarse selfies con el témpano atrás. Pero así de absurdos somos los seres humanos. 5. Solastalgia y resiliencia en vez del duelo. Pero, como siempre, hay profesionales dispuestos a sostener el statu quo y para ello han inventado un nuevo padecimiento, la solastalgia, fusión de la palabra latina solatium, consuelo, comodidad, y la palabra griega algia, dolor. Vaya oxímoron. Comodidad con dolor. A diferencia de la nostalgia, que se sufre al estar separados del hogar y las personas queridas, la solastalgia refiere a los padecimientos cuando cambia el entorno y el medio ambiente. No tardarán en aparecer, si es que no aparecieron ya, medicamentos para tratarla y consolar los sufrimientos, las algias. Siempre son un buen negocio para los grandes laboratorios, que a su vez potencian la destrucción del ecosistema. Por tanto, no se tratará de acabar con guerras que tan gananciosas resultan a los fabricantes de armamentos, que a su vez recontrapotencian la devastación del ecosistema. Pero nada detiene al capitalismo feroz en su empeño de la depredación del planeta. ¿Bastarán acaso unas cuantas píldoras de consuelo y anestesia a quienes somos sus habitantes? No lo creo así. Pero la más sorprendente contribución de esos profesionales, defensores del statu quo, que ante los desastres de todo tipo azotan a la humanidad, ha sido el invento de la resiliencia, definida como la capacidad que tenemos los seres humanos de enfrentarnos a una situación adversa, adaptarnos con flexibilidad y salir fortalecido de ella. En suma, ¿qué propone la resiliencia? Lo que no te mata, te fortalece. Hay un texto de una muy querida amiga mía, Chirú García Reynoso, que ya no está entre nosotros, pero están sus escritos.
Su texto Resiliencia o la selección de los más aptos conserva una poderosa actualidad. Resumo brevemente la contribución de Gilou. Ella dice, el término proviene de la física, también se usa en ingeniería y arquitectura, y se refiere a la cualidad de ciertos materiales de no alterarse, a su capacidad de recomponerse sin que los impactos dejen rastros ni marcas. Pues bien, se importó término y concepto a la subjetividad. Imagínense una subjetividad inalterable, de amianto, traumas que no dejan rastros ni marcas, una subjetividad robocoptizada. Lo acabo de inventar el término. Prosigo con el texto de Gilou. Ella dice que en la línea de la ingeniería humana, merced a la resiliencia, se aprende de la adversidad. El sujeto se reconstruye después de un trauma, catástrofe o violencia destructiva, haciéndose más fuerte. ¡Carajo! Los resilientes serían capaces de soportar mejor y sin que les quede ninguna marca el embate de las condiciones adversas, los traumatismos, las catástrofes, el desamor, etc. Los resilientes serían los más aptos, los sobrevivientes, los fuertes, que emergerán sin huellas subjetivas del cataclismo. Adviertan la inhumanidad, cuando no la estupidez de esta posición. Casi tal vez deberíamos estar agradecidos por la pandemia de COVID, ya que los muertos que debían morir tal vez carecían de resiliencia y tal vez quedarán los mejores, definidos como aquellos que no han podido resistir al virus. Los más aptos serán Freud. El viejo Freud estaría estupefacto ante esta propuesta porque él insistió en el símil de lo catabólico: descomposición, disgregación, destrucción, para plantear su propuesta de lo traumático, de la pulsión de muerte y del super-yo. Un paciente suyo, el botánico inglés Arthur Tansley, fue el creador del concepto de ecosistema, pionero de la ecología, e influyó sobre Freud en párrafos del yo y el ello, referidos al super-yo implicado a lo catabólico. Cito una frase de Freud del yo y el ello. Dice Freud, el yo no se mantiene neutral entre las dos variedades de pulsiones, de vida y muerte. Presta auxilio a las pulsiones de muerte para dominar a la libido, pero así cae en peligro de devenir objeto de las pulsiones de muerte y de sucumbir él mismo. Su lucha contra la libido lo expone al peligro del maltrato y de la muerte. Si el yo padece o aún sucumbe bajo la agresión del super-yo, su destino es un correspondiente del de los protozoos. Esto se lo enseñó Tansley, que perecen por los productos catabólicos que ellos mismos han creado. En el sentido económico, la moral actuante en el super-yo nos parece como uno de esos productos catabólicos. Termino aquí con la cita del Freud. En suma, allí donde se instala la ley simbólica para sostener el lazo social, inevitablemente surge lo que pone en peligro la descomposición de ese mismo lazo. Asedio de super-yo y pulsión de destrucción. No hay sujeto robocoptizado.
Lamento desilusionarlo. Basta para refutar la estupidez de la resiliencia y a los tantos que adhieren a ella, preguntarse si los que sobrevivimos hasta ahora al COVID hemos salido fortalecidos a pesar de nuestros muertos, enfermos y padecimientos. ¿O acaso los sobrevivientes de las nuevas guerras? ¿O acaso del terrorismo de Estado que instauró en nuestro país la dictadura en 1976? ¿Puede concebirse un sujeto sin duelo, sin heridas psíquicas, inmune a las pérdidas, al sufrimiento propio y de los cercanos? Algunos, lo que sostienen el concepto de resiliencia, parece que sí conciben un sujeto de amianto. Otros consideramos todo lo contrario. Sostengo, en plena diferencia con esa patraña, que no hay espacio para la resiliencia en la subjetividad humana, que el sujeto solo se reinventa en el duelo ante lo traumático haciendo lazo social, y que para poder afrontar y enfrentar el agujero de lo que no puede simbolizar, el agujero que deja lo traumático, precisa reconocerse agujereado, reconocer lo perdido, llorar sus pérdidas con otro, hacer lazo con otros y con otros construir luego un escenario de ficciones, de relatos para recomponerse de aquello que lo desborda y reconstruir su mundo. Ese escenario de ficciones, relatos, cuentos, novelizaciones, es lo que llamamos el fantasma en psicoanálisis, y que pretende dar cuenta de lo real que desborda. Es desde allí desde donde propongo trabajar lo traumático en general y lo traumático del acecho del cambio climático, que de una u otra manera los desborda a todos. Nadie nunca salió fortalecido de una catástrofe. El barco que habitamos, nuestro planeta, y que llevamos hacia el iceberg, no tiene botes salvavidas. Por más aptos y resilientes que sean, sus tripulantes morirán. No hay planeta B. No curaremos de la solastalgia a los desesperados que huyen del infierno en que el capitalismo depredador ha convertido a sus países y está convirtiendo a todo nuestro planeta. La propuesta de una sociedad más justa, por la que un grupo conformado por miles de sujetos de distintos países, condiciones y profesiones hicimos en los años 70, resultó vencida por el apetito de lucro, el egoísmo, en síntesis por el capitalismo y con él por tánatos. Millones de sujetos adhirieron y adhieren a las lucecitas montadas para la escena del consumo que el mercado auspicia y programa. Se dejaron encandilar complacientemente con esa propuesta que hoy nos conduce al cataclismo. Estábamos equivocados los que luchamos contra ese sistema, en modo alguno. La historia ha confirmado lo correcto de nuestra propuesta. Solo ella ofrecía una posible oportunidad ante la falta de planeta B, pero hoy no parece haber esperanzas para ello. En medio de las burbujas del capitalismo planetarizado o semiplanetarizado, será difícil que pueda vencer Eros. Lo sé, pero creo con Freud que todo lo que establezca sustantivas relaciones de comunidad entre los humanos
ejercerá un efecto contrario a la destrucción que se aproxima. Los más fuertes, los más aptos, no son los que no murieron de COVID, son los que murieron intentando salvar a sus prójimos, los que arriesgaron y arriesgan todo para que otros sobrevivan. Pero pregunto, con el Freud del malestar en la cultura, ¿quién puede prever el desenlace? Tomo aire y tomo un poquito de agua para finalizar. Lamento, por un lado, haber tenido que abordar este difícil tema del ecocidio en el día de hoy, tema al cual me dedico hace un tiempo, y es el que me fue sugerido por las autoridades de este importante 18 Congreso Argentino de FEPRA. Me hubiera gustado ser portadora de mejores noticias y de saberes más regocijantes, pero creo que es nuestra responsabilidad abordar lo que nos compete sobre las subjetividades y los que nos toca atravesar sin mentiras ni consuelos hipócritas que esconden lo que tenemos al frente. Al frente está el devastador cambio climático que ya está provocando catástrofes de todo tipo, migraciones que acabarán en matanzas, guerras por comida, agua o combustible. Es imperioso, literalmente vital detenerlo. El planeta agoniza y nosotros con él. No habrá sobrevivientes. No hay planeta B. Finalmente, muy agradecida por vuestra escucha y miren hacia algún lado, hacia el lado que puedan, pero miren, no se enceguezcan con las lucecitas montadas por la escena sin cena del neocapitalismo. El escenario del colapso climático reactiva nuestra situación de desamparo y desprotección que depara toda situación traumática, quedando el sujeto indefenso liberado al azar, en un mar de incertidumbres y dispuesto a acatar a cualquier amo. Y esto potencia más el peligro, el avance desmesurado de consignas que cuanto más disparatadas, más aplaudidas. No preciso dar nombres, ustedes los conocen. Preguntarán entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los psicoanalistas, psicólogos, trabajadores psi, cuya praxis trata de subjetividades individuales, grupales, comunitarias? Reitero, ¿qué podemos hacer nosotros por la cuestión del cambio climático? Con el ecocidio, que es un problema verdaderamente global. Respondo, aunque nuestra contribución fuera una tacita de té para apagar el incendio, busquen la tacita de té. Es lo que nos diferenciará de las víctimas cómplices del final que se aproxima. Seremos víctimas, pero al menos no habremos sido cómplices. Si hemos de entrar en la muerte, al menos lo hagamos con los ojos abiertos, mirando adelante y para arriba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta, por esta intervención. Transmito un mensaje, un primer mensaje que le llega, que es un saludo de Liliana Acosta de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y mientras damos otras intervenciones del público, si las hubiera, aprovecho para dialogar con usted. Bueno, yo no lamento que le hayan encargado este tema, la verdad. ¿Quién si no nos puede alertar y hacer pensar sobre estas cuestiones? ¿Quién si no Marta? Así que muchas gracias por la intervención. Quería preguntarle,
en esta cuestión de la recreación del lazo social como oposición a la resiliencia, ese concepto tan canalla. Si usted puede ubicar en qué consiste la recreación del lazo social en algo que usted esté observando en nuestro panorama actual. Sí, ¿le contesto? En realidad, lo que observamos es una dificultad muy grande por la recreación del lazo social. Está verdaderamente destruido. Las redes sociales son un magnífico aparato del neocapitalismo. Sin embargo, a veces tenemos expresiones sociales como las marchas de ayer que nos regocijan y nos hacen que un poquito de esperanza vuelva a nosotros. Ahora, efectivamente, la incidencia de lo traumático ha carcomido tanto al lazo social, porque se han perdido los relatos, se han perdido las ficciones, se han perdido la posibilidad de que los sujetos intercambien. Y entonces lo que nosotros vemos como posibilidad es que para esa reconstrucción es preciso justamente alentar la construcción fantasmática, que es lo que ofrecemos verdaderamente como posibilidad de salida, en cuanto puedan darse las novelizaciones, puedan darse las ficciones, puedan darse los relatos, que el sujeto no sea un conjunto de emoticones que le cierran los ojos y le cierran la boca. Fabiana, hoy me asombré de la estupidez en la que estamos unidos, porque ya no se hace apuesta a las metáforas. Yo le contestaría haciendo una apuesta a las metáforas. Y tanto no se hace apuesta a las metáforas que hace un rato vi que quieren llevar el corazón de Maradona a Qatar. Pero el corazón de Maradona verdaderamente, es que nos olvidamos que el corazón de Maradona está en nuestros corazones como metáfora. ¿Qué cosa tan idiota o qué gran negocio que hay detrás de esto, que me parece además una cosa agresivísima contra Maradona, de llevar el corazón de Maradona? El corazón de Maradona está dentro de nosotros. Ahora, lo que no entienden de esa metáfora, tal vez necesitan de esa escena espantosa. Esa sería mi respuesta, estimada Fabiana. Bueno, gracias, Marta. Esperamos si hay intervenciones del público. Espero no haber asustado mucho al público, pero lamento decir lo que está pasando. Y lamento también la falta de escritos y de contribuciones sobre este tema, que lo estamos necesitando. Es probable que este congreso impulse a que nuestros colegas escriban mucho más sobre este tema. Los estamos necesitando a todo ese trabajo. Y esto es una convocatoria. Si precisan mi ayuda, los que quieran, con todo gusto, ahí estaré. Bueno, seguramente esta conferencia suya puede ser un disparador para animarse con el tema, ¿no? Para animarse a pensar esta cuestión. Por supuesto, no es optimista, no es optimista en un sentido liviano del término, ¿no? Pero sin duda meterse con el tema es lo que abre posibilidades nuevas. No nos hemos asustado, Marta. Además, usted nos tiene acostumbradas al super yo y esas cuestiones. No esperábamos otra cosa. Fernando Álvarez nos manda una pregunta. Dice, el doctor Fernández Álvarez habló hoy de que la solidaridad es lo que debemos implementar los psicólogos. ¿Podrá ser una solución a este planteo de no mundo B? La pregunta es de María Liliana Costa, Marta. Sí, el problema, María Liliana Costa, que la solidaridad se ve recortada por el imperativo del mercado y del neocapitalismo al individualismo. Es tan fuerte ese imperativo al individualismo y a la consumición del individualismo,
que corta los lazos de solidaridad. Mi cita del final de Freud, El malestar en la cultura, apela a eso, la solidaridad, la apelación a los lazos que hagan comunidad, que se está perdiendo definitivamente. No hay comunidad, no hay solidaridad, hay falta de rituales, hay falta de relatos. Tal vez una de las grandes apuestas de este congreso o congresos como este es la apelación a la solidaridad y a todo aquello que pueda hacer comunidad, a lo que nos saque del espantoso individualismo en el que estamos sumidos. Solo el lazo con el otro puede salvarnos. Sin ese lazo no nos vamos a salvar. Bueno, Daniela Belén Pérez de La Pampa le manda cariñosos saludos y pregunta si usted ve en el movimiento ecologista y minimalista la construcción de un gran relato. Ojalá logre un gran relato, ojalá lo logre. Yo apuesto al movimiento ecologista y apuesto al movimiento feminista. Creo que la apuesta está del lado de la apuesta ecologista y del lado de las mujeres que siempre se han puesto al frente de causas casi imposibles. Mujeres, adolescentes, ecologistas, comunidades indígenas serán las apuestas. El gran mundo que está cegado por las lucecitas del neocapitalismo no nos conduce más que al naufragio. Así que ojalá que sí, ojalá que sí. Liliana Acosta Marta pregunta, trae además otra intervención que fue la de la doctora Ana María Fernández esta mañana, quien en el Congreso dijo que debemos salir de los consultorios a trabajar en la comunidad. Pregunta Liliana si esta podría ser otra variante. Creo que es una variante imprescindible. En realidad, considero que no solamente trabajamos en los consultorios, sino que siempre trabajamos con la comunidad. Ahora, con la cuestión del COVID, hemos trabajado en relación con las comunidades. Y todos nuestros ofrecimientos para trabajar sobre este tipo de prácticas está planteado, está dicho. Lo que pasa es que por ahí esto está recortado por otros tipos de discursos que quieren cortar con esos ofrecimientos. Sin duda que sí. Graciela Mabel Gardiner dice, de la tensión surge la pregunta, hay que ponerla a producir. Si nos hizo tensionar, entonces, gracias Marta por la intervención. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat de Jessica que dice... No, me parece que es una pregunta del chat técnico, profe. Bien, va por otra vía. Bien. ¿No? ¿Alguna otra intervención del público presente? Bueno, me señalan acá que estamos en horario. Hice una apuesta, profe, yo esta mañana. Yo dije en la FEPRA, ¿quién nos va a hablar del cambio climático desde una perspectiva inteligente si no era Marta Jerez? He ganado la apuesta. Así que, bueno, muchas gracias por la intervención. Insisto en que la doctora Jerez es una pionera en el abordaje de temas que siempre vienen a conmover, a interpelar, a generar preguntas nuevas, y esta conferencia no ha sido la excepción. Así que muchísimas gracias y estaremos en contacto con usted para aquellos que quieran animarse a seguir profundizando el tema. ¿Sí? Gracias, Marta. Muchísimas gracias, Fabiana. Un gusto ser coordinada por usted. Muchísimas gracias a FEPRA y a todos ustedes. Continuamos entonces con las próximas actividades del Congreso en la sala Beatriz Perocio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hasta pronto.